tenemos aquí la popular series de PC Dell Optiplex, computadoras dedicadas a las oficinas que seguramente habrás visto alguna vez, y como te imaginarás no son muy potentes que digamos, ¿o sí? En este video vamos a estar probando esta computadora en el nuevo capítulo de Fortnite. También probaremos el rendimiento en Valorant, en Minecraft en su última versión con shaders, y también lo probaremos en el Warzone 2.0. Esta computadora cuenta con el procesador i5 4590 de 4 núcleos 4 hilos, la tarjeta gráfica GT 1030 de 2 GB, tenemos 8 GB de RAM a 1600 MHz y un disco duro de 500 GB. Lo primero que hice fue hacer algunas pruebas y noté que tardaba un poco más de lo normal en iniciar el sistema y en abrir programas. Me instalé el programa llamado Crystal Disk Info y me sorprendo al ver que el disco tiene 33.775 horas de uso. Para que se hagan una idea, en promedio la vida de un disco duro es de 20.000 horas, o sea como 2 años, y este disco lleva 3 años con 312 días funcionando. El disco funciona bien, da unos resultados de escritura y lectura muy buenos. Si el disco estuviera dañado, tendríamos problemas de carga de texturas, tirones de FPS o incluso pantallazos azules. Y es por eso que le decidí regalar un disco SSD a mi amigo para que tenga un almacenamiento 5 veces más rápido. Y de paso le regalé una memoria RAM de 4 GB para que tenga dual channel y así subir los FPS. Entonces instalé un sistema operativo optimizado, el cual es el WinterOS Rev 08. Con este sistema y con el equilibrio de componentes que tiene la PC, vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento posible. También voy a estar usando una capturadora para poder grabar todas las pruebas de rendimiento sin perder ningún FPS. Para tener todo el máximo rendimiento, estabilidad y el menor input lag posible, usé mi última guía de optimización de mi canal, link en la descripción, y también les dejo una tarjeta aquí arriba, con el Windows 10 Pro recién instalado que estaba en esta computadora. Teníamos un uso del procesador del 20% con 149 procesos en segundo plano. Estábamos usando 2.6 GB de RAM y el disco duro se estaba usando arriba del 50%. Ahora en WinterOS, con todas las optimizaciones que le hemos hecho, el procesador se está usando al 3% con 63 procesos, el uso de la memoria RAM son de 1.3 GB y el disco HDD y SSD se están usando al 0%. Una delicia. Llegó el momento de las pruebas de rendimiento y vamos a comenzar con Fortnite en modo rendimiento en resolución 1080p con todos los gráficos en bajo. En una partida del Battle Royale estando en una casa, los FPS son de unos 130, 140, casi 170 FPS. Estando en una ciudad muy exigente, el rendimiento cambia mucho. Tenemos unos 60 FPS. Lo que haré en este momento es aplicarle un overclock extremo a la tarjeta gráfica para así poder tener más rendimiento. Digo extremo porque no van a ser 10, 50 o 100 MHz. El overclock será de 260 MHz en el núcleo y 400 MHz en las memorias. Con este overclock los FPS subieron a 65. Si nos regresamos a la casa, con este overclock estamos teniendo cifras ahora de 150, 160, 170 FPS. En el modo de juego de Late Game Arena, donde caemos 60 jugadores al mismo tiempo, tenemos unos 50, 60, 70 FPS de media con este overclock. La verdad me sorprende mucho la estabilidad que tenemos con esta computadora de oficina.
En un 1v1 en creativo estamos encima de los 200 FPS. Ya en una pelea vamos casi siempre arriba de los 144 FPS. Nunca pensé decir esto, pero sí podemos aprovechar en creativo un monitor de 144 Hz con una computadora de oficina. El juego se siente súper fluido, súper estable y sin ningún tipo de tirones. Desde este momento voy a hacer todas las pruebas con siempre el overclock puesto. Ahora voy a ver cuántos FPS podemos llegar si bajamos la resolución del monitor y la resolución 3D. Estamos aquí encima de los 100 FPS y voy a bajar la resolución a 720p. Ok, subimos unos 30-35 FPS. Ahora nos toca poner la resolución 3D al mínimo. Ahora vamos a unos 170, 180, 200 FPS. Ahora nos toca usar el DirectX 12 en 1080p con todos los gráficos en medio. Amigos, se ve súper bonito y no puedo creer que casi tenemos 30 FPS. Ahora voy a subir todos los gráficos al máximo. Yo no sé si esto va a crashar o vamos a ir a 1 FPS, pero démosle. Tenemos 10 FPS con todo al máximo. Yo pensé que esto iba a crashar. Segunda prueba y ahora toca el buen Valorant en 1080 con todos los gráficos al mínimo y algunos activados para mejorar la experiencia en competitivo. Estamos siempre arriba de los 100 FPS, en algunos lugares tenemos 120, 130 FPS. La verdad que el juego va súper bien y teniendo en cuenta que es un juego reciente, la verdad me sorprende mucho. Ahora, con todos los gráficos al máximo, tenemos 100, 110, 90 FPS. Yo pensé que el juego sí iba a bajar mucho de rendimiento. Minecraft, el buen Minecraft, en la última versión con estos gráficos usando el Optifine, tenemos 400, casi 500 FPS. Ya si generamos terreno, el procesador explota y nos baja muchísimo el rendimiento, pero luego se estabiliza. Me voy a poner los shaders Luma, se supone que son shaders de gama baja, gama media. A la bestia, el juego se ve súper bonito y estamos arriba de 50-60 FPS. La neta, qué detallazo es poder ver debajo del hielo y del agua de esta manera. Ahora quiero ver cuántos FPS podemos llegar si bajamos absolutamente todos los gráficos al mínimo. 700, 800 FPS tenemos en este momento. Mirando al cielo tenemos 1000 FPS exactos. Voy a hacer la prueba anterior en la mítica versión 1.8 que salió hace más de 8 años. Esto va a ser una locura. Ok, 1600, 1700 FPS con una computadora de oficina. Si se preguntaban por mi skin, se supone que es un bananín elegante. Si bajamos al vacío y hacemos la pantalla pequeña, estamos llegando a 3150 FPS. Una locura, la verdad. Ahora tenemos la prueba definitiva y es el Warzone 2.0. Con todos los gráficos al mínimo en la resolución de 1080p, tenemos unos 15-20 FPS. Estando ya en tierra, seguimos teniendo unos 20-25 FPS. La verdad estoy sorprendido. Bajando la resolución del juego a lo mínimo que deja, tenemos más de 50, casi 60 FPS. ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Es Don Pollo! Subiendo todos los gráficos con la resolución al 100%, tenemos unos 10-11 FPS estando en una ciudad. La tarjeta gráfica está sufriendo como nunca.